que uno cuando va a tomar unas clases de aviación, pues a uno le da cierto temor, ¿no? Que la avioneta tenía mandos al lado y lado, porque yo le decía, donde tú no sepas, entonces se estrellan. Entonces me dijo, no, tranquila, lo que pasa es que es como un carro de conducción y a cada lado hay un mando. Me monté en la avioneta, el profesor, pues un señor adorado, muy querido. El otro sueño de Gustavo, además de aprender a volar, era tener un ultraliviano. Estos son los únicos recuerdos que tienes. Sí, y me decía, cuando ya me den la licencia, te invito a almorzar a Cartagena. Yo le decía, qué susto, pero yo me monto. El curso tenía 50 horas de vuelo y lo certificaría como piloto de ultraliviano. Gustavo llevaba 30. Conoció muchos lugares de Antioquia a bordo de la avioneta, en medio de las clases. ¿A cuánto tomaban las clases? Realmente siempre llegaba feliz, me las tomaba una vez a la semana. Él cuadraba con el profe, mañana iba y volaba, pues 2 horitas, 3 horitas. Le gustaba mucho porque iban a diferentes lugares. A menudo, el profesor Juan Camilo pasaba con él sobre su apartamento, donde Olga agitaba un pañuelo en su mano al verlos pasar antes de aterrizar en Medellín. Sí, cuando él ya iba llegando me decía, sal al balcón. Entonces salíamos y con un trapo le hacíamos así, él pasaba por el frente y lo podíamos ver. Y después bajaba ahí al aeropuerto Ya llegaba al aterrizaba. aeropuerto, ya Venía para terminaba acá. la clase. Ese 12 de diciembre de 2018, todo parecía normal, una clase más que acercaba a Gustavo a su sueño. Fue un impacto súper grande porque Gustavo salió a las 8:30, 9 de la mañana de la casa y nunca me imaginé que no iba a volver, que ese iba a ser el último día que lo iba a ver. Fue un momento y fueron unos años muy difíciles porque realmente es volver a empezar y más con 2 niños pequeños. Ellos tenían 4 y 8 años. Despegaron de Medellín y volaron a Frontino, Antioquia. El objetivo de la clase era practicar maniobras de aterrizaje. Habían realizado 2 sobrepasos en la pista cuando a las 12:15 de la tarde la aeronave perdió el control y giró abruptamente hacia la izquierda. La avioneta, de matrícula HJ-111, se estrelló a 130 metros de la pista del aeropuerto. Me entra llamada del aeropuerto avisándome que Gustavo y el profesor habían tenido un accidente y ambos habían fallecido. Yo iba con los niños en el carro, estaba en altavoz. En ese momento se pusieron a llorar, mi papá murió. Entonces yo les dije, no, todavía no sé, espérenme que yo voy a ir a averiguar. Yo voy y los dejo en el apartamento y me dirijo a la casa de la hermana de Gustavo, Sí. que a ellos ya les habían informado también. Y pues allá ya me contaron todo. Gustavo Roldán tenía 43 años y su profesor Juan Camilo Villegas, 59. La noticia acaparó titulares en la prensa nacional. La pista del aeropuerto está muy cerca de un complejo militar. Por eso la Cuarta Brigada emitió un comunicado que reportó los 2 muertos y señaló que tropas del Batallón de Infantería número 32 aseguraron el lugar de los hechos para que la Aeronáutica Civil procediera a realizar las investigaciones pertinentes sobre el siniestro. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, realmente cuando pasa todo, pues la pregunta es ¿qué pasó? No le cae a uno en la cabeza. Y siempre queda uno como con ese sinsabor porque se murió. Al pasar del tiempo, aproximadamente año y medio, fue que nos dimos cuenta que no había sido un accidente. Según el informe preliminar de la Aeronáutica Civil, el ultraliviano presentó una falla de la planta motriz. La tripulación dirigió la aeronave hacia el lado izquierdo, precipitándose a tierra e impactando unos árboles hasta que se detuvo. A Olga y a sus hijos, la vida les cambió por completo. Ser padre y madre a la vez y la cabeza del hogar ha sido muy difícil. Me hace falta y me hace más falta cuando veo a mis hijos que lo extrañan tanto. Cuando veo mi hijo adolescente que me dice, mami, es que hay temas que yo no puedo hablar contigo, necesito al papá. Y cuando Moisés, que era el más apegado a él, me dice, ¿por qué se tenía que morir si yo lo necesito? Y llora con mucha frecuencia. Entonces, yo pienso que esos momentos uno dice, ¿por qué? Por el error de otras personas, nos teníamos que quedar sin su presencia. Pero un fallo judicial de mediados de 2025 dio un giro a este caso y declaró que no se trató de un accidente, sino de un homicidio. El Juzgado Noveno Administrativo de Medellín
declaró culpable al Ejército Nacional de lo ocurrido en la pista de Frontino. Michel Pineda es el abogado de las familias del piloto Juan Camilo Villegas y de Gustavo Roldán, su alumno. ¿Cuál fue el fallo en el caso del piloto Juan Camilo Villegas? Sí, se establece con total certeza la responsabilidad del Estado por la caída al ser impactada por las balas del Ejército Nacional. Le empiezan a disparar. Y él vuelve a ganar altura y gira a la izquierda. Pero ya en ese momento ya estaba muerto. Él alcanza a hacer esto y muere. Esa es la realidad. Todo empezó alrededor de 1 año y medio después de la tragedia, cuando ambas familias recibieron información que les hizo dudar de lo que había sucedido antes y después del accidente. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Yo hablé en algún momento con la esposa del profe. Tengo entendido que le llegó información y en la avioneta habían algunos disparos de fusil. Buscamos expertos en accidentes aéreos acreditados internacionalmente, ingenieros de gases, mecánicos expertos en motores Rotax, que era el que tenía la aeronave, y una serie de peritos que nos servían para establecer qué es lo que había pasado. ¿Y qué dijeron esos expertos? ¿Por qué se sabe que el avión venía funcionando bien y no se apagó en el aire simplemente? Y se cayó por esa razón. Y era simplemente porque o no tenía gasolina o cualquier situación. Pues porque al caer a tierra seguía funcionando el motor y por lo tanto tragaba el polvo y la tierra del impacto. Entonces quedó colmatado de ese material. Otro de los peritos, un experto en balística del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, mostró la presencia de plomo y orificios de bala en la aeronave, aunque en la necropsia no se encontraron disparos en las víctimas. Hay una prueba específica de balística que realizan los expertos del CTI. En esa prueba se logra establecer un orificio de entrada y de salida que coinciden con el mismo proyectil. Es una prueba científica, es un hecho probado. Sí, sí. Entonces, al constatarse que sí fue impactada, con base en el dictamen pericial del experto en balística del CTI, se establece sin lugar a dudas que la nave fue atacada. Yo creo que finalmente, según lo que nosotros estuvimos averiguando, pues el abogado del investigador, es que ellos se hicieron en ese morrito. Ellos lo que hacían era que aterrizaban, tocaban pista y volvían nuevamente a despegar. Y eso lo hicieron, lo alcanzaron a hacer 3 veces. Cuando ya iban a aterrizar la tercera vez. Y ya hacer la cuarta, iniciar la cuarta, es el momento, según eso, impactan y la avioneta hace un giro brusco, en la cual se precipita a tierra. En el expediente también aparece el testimonio de un hombre que pasaba por allí ese día regresando del trabajo. Su nombre es Juan Guillermo Rodríguez. Su declaración dice textualmente: la avioneta entró y volvió a alzar vuelo y se fue. Cuando estábamos ahí parados, el ejército se alistó de la base. Como es muy cerca de la pista, los vimos coger chalecos y cosas y arrancaron. Cuando sentimos fue los disparos de fusil. Yo conozco el sonido porque estuve en el ejército. Era puro disparo de fusil. Cuando vimos que la avioneta se alzó de la pista y seguían dándole y dándole rafagazos de disparos. Cuando la avioneta alzó y se la dio para un lado y cayó en la vereda Las Azules.